¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 21 de marzo, es que la Comisión Europea propuso enviar a Ucrania los intereses de los activos rusos congelados tras su invasión de ese país. Eh, la Comisión Europea propuso que estos fondos se destinen para armamento y ayuda económica. El Banco Central ruso tenía unos 210 mil millones de euros o equivalente en otra moneda depositados en bancos europeos antes de la invasión, fueron congelados cuando ésta se produjo y solo los intereses serían destinados a ayuda. Estos generarían unos 3 mil millones de euros al año. Eh, la decisión, sin embargo, requiere del acuerdo de los Estados miembros de la Unión Europea. Eh, y claro, esta propuesta se produce en el momento en el cual las condiciones en el campo de batalla son particularmente malas para Ucrania y la ayuda de 60 mil millones de dólares, buena parte de la cual es ayuda militar que propuso el gobierno de los Estados Unidos, no es aprobada por el Congreso de ese país. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo: si Putin conquistara Ucrania, el ejército ruso estaría en nuestras fronteras. Curiosamente es lo mismo que decía Putin cuando la OTAN aprobó la incorporación de Georgia y Ucrania en un futuro nunca bien definido. Y claro, la decisión de la Comisión Europea de plantear esta posibilidad se había retrasado básicamente por la preocupación eh, de adoptar una medida como esta que no tiene precedentes y que podría tener repercusiones tanto económicas como políticas. El Banco Central Europeo había advertido que la confiscación de activos rusos socavaría la confianza en el euro y en los mercados europeos. Por eso Borrell dijo que solo se aplicaría la decisión de adoptarse a los intereses y que había sido consultado previamente el Banco Central Europeo. La segunda noticia es que hay idas y venidas judiciales en Estados Unidos por la ley migratoria que aprobó el estado de Texas. Eh, la Corte Suprema de los Estados Unidos autorizó a ese estado a aplicar su nueva ley migratoria, la cual permite detener, encarcelar y deportar a inmigrantes indocumentados sin mediar proceso judicial. Y esto lo hizo la Corte Suprema horas después de que una Corte de Apelaciones anuló el fallo de un tribunal inferior que permitía la aplicación de la ley. Es decir, había un fallo de primera instancia en favor de la aplicación de la ley, una apelación que llevó a un fallo en sentido contrario y finalmente un fallo en última instancia de la Corte Suprema, la cual, sin embargo, todavía tiene que escuchar los alegatos este miércoles, perdón, el próximo miércoles de los representantes del estado de Texas. Esta es legislación aprobada por el Congreso Estatal el año pasado y promovida por el gobernador republicano Greg Abbott. Eh, México y el gobierno federal de los Estados Unidos se oponían a la ley. México porque decía que no debía coordinar temas migratorios con gobiernos estatales o locales, sino con el gobierno federal, y que no aceptaría las repatriaciones que intentaran realizar estas instancias inferiores. Biden, a su vez, o su administración, alegó que la ley viola la Constitución y las leyes federales que establecen que la normativa migratoria es una atribución del gobierno federal. La ley en cuestión convierte un delito menor que un migrante, cito, ingrese o intente entrar al Estado desde una nación extranjera de manera irregular, pero se convierte en un delito grave punible con hasta 20 años de prisión si la persona es reincidente y autoriza tomar estas decisiones incluso a autoridades de la policía estatal sin necesidad de una decisión judicial o un proceso previo. Eh, Ahora, y la siguiente noticia del día de hoy es que la ONU sostiene que el gobierno de Nicolás Maduro ha reactivado la represión política en su país.
La misión internacional independiente de la ONU para Venezuela, en un nuevo informe, citamos uno hace tan solo días, dice que se siguen cometiendo graves violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. Eh, estaría, según este informe, reactivando una modalidad más violenta de represión con una nueva ola de detención de opositores por supuestas conspiraciones contra el gobierno, y el informe añade, esto evidencia las graves dificultades que existen para garantizar que las próximas elecciones presidenciales se desarrollen con transparencia y libertad. La misión internacional independiente de la ONU para Venezuela fue creada en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar los abusos sobre sus derechos en dicho país. En febrero, sin embargo, el régimen venezolano había suspendido las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, alegando que estaba instrumentalizando su trabajo en contra del Ejecutivo venezolano, cosa que, digamos, no tiene evidencia probatoria. En cuanto al tema de análisis, hoy la siguiente sesión, y tal vez dure hasta 3 sesiones, voy a hablar de lo que está ocurriendo en Haití, porque hay muchos lugares comunes equivocados, en mi opinión. Primero voy a empezar con una cita de 2010, cuando se aprobó la MINUSTA, la primera gran misión de Naciones Unidas militar para Haití, tras un terremoto devastador ese año. El artículo es de David Brooks, columnista conservador del New York Times, y tiene relación con lo dicho en podcasts anteriores sobre la cultura política de los palestinos en Gaza, versus, como voy a alegar en este caso también, la historia, que parece ser una mejor explicación que una presunta cultura política premoderna. Lo que decía David Brooks en el artículo 2010 era lo siguiente: Haití, como la mayoría de las naciones más pobres del mundo, padece de una compleja red de influencias culturales contrarias al progreso. Está la influencia de la religión vudú, que esparce el mensaje de que la vida es caprichosa y planificar es inútil. Hay elevados niveles de desconfianza social, la responsabilidad no suele ser internalizada. Se supone que todos debemos respetar cortésmente nuestras respectivas culturas, pero algunas culturas se resisten al progreso más que otras, y la tragedia fue exacerbada por una de ellas, por la cultura distintiva de Haití. He hecho una investigación sobre la materia, podría luego enumerar mis fuentes, cosa que sería un poco largo, pero cuando uno revisa la historia de Haití hay explicaciones bastante más plausibles que esa para los problemas que padece ese país en años recientes. Para empezar, la cultura haitiana sería una constante a lo largo de más de 2 siglos de existencia del país, pero la estabilidad política ha variado significativamente en distintas etapas, o el grado de estabilidad política, sin que la cultura política o cultura en general haya cambiado. Una variable que no cambia en el tiempo, la cultura derivada de la religión vudú, según Brooks, no puede ser la explicación de una variable que sí cambia en el tiempo, como la estabilidad política de Haití, ¿no? Pero revisemos un poco la historia para ver qué puede esta decirnos sobre lo que pasa hoy en día en Haití. Recordemos que Haití fue el primer caso de una revuelta esclavista exitosa en el mundo contemporáneo, que dio origen en 1804 a una república independiente, liderada por quienes a su vez dirigieron la revuelta esclavista. Esto en su momento causó grandes temores en las potencias coloniales de la región o en Estados Unidos, donde, si bien estamos ante un país que no era un país colonizador, sí había población esclava. George Washington temía, por ejemplo, que la revuelta antiesclavista que se inició en Haití en 1791 fuera un precedente que tuviera un efecto de demostración, y de hecho parece que su temor no era infundado. Las protestas antiesclavistas en Haití empiezan en 1791
y llevan a la independencia de Haití de la colonia francesa en 1804. Eh, en el caso de Estados Unidos, como temía Washington, hubo revueltas de esclavos en Virginia en 1800, en Luisiana en 1811 y en Carolina del Sur en 1822. Y este último caso, el de Carolina del Sur, es interesante porque fue liderada la revuelta contra la esclavitud por un esclavo de nombre, o perdón, creo que fue esclavo, pero era un hombre libre en el momento, llamado Denmark Vesey, que se pudo establecer que había viajado en más de una ocasión a Haití antes de dirigir esa revuelta. Entonces, el temor de Washington era fundado y cuando en 1804 se crea la primera república negra del mundo, basada por la herencia colonial en una economía de enclave que dependía mucho de la exportación de azúcar y café, sobre todo azúcar, las potencias coloniales y Estados Unidos, que no era una potencia colonial, pero sí un estado esclavista, boicotean el comercio exterior de Haití. Repito, la economía dependía del comercio exterior, entre otras con la vieja metrópoli. Sin comercio exterior, la economía haitiana no podía funcionar. Entonces, primera cuestión, Haití fue sometido a un boicot comercial mucho más serio, dicho sea de paso, que el que soporta Cuba el día de hoy, porque el de Cuba hoy en día básicamente involucra a los Estados Unidos. Este involucraba a las potencias coloniales de la región, fundamentalmente Francia y España, y Estados Unidos. Eh, y además la Francia revolucionaria y republicana le exigió a Haití reparaciones por la propiedad perdida tras la revuelta contra el colonialismo y la esclavitud. Esa propiedad perdida, por eso hago signo de comillas, incluía a los esclavos, ¿no? No voy a dar el monto, era un monto de 150 millones de francos en oro el que exigía Francia como reparación. Añadiré, sin embargo, que un reporte de la agencia pública de noticias alemana Deutsche Welle sitúa la cifra de pagos totales realizados por Haití a Francia como reparaciones por su independencia en el siglo posterior a esta en entre 20.000 y 30.000 millones de dólares. Estamos hablando del país más pobre de América, un país cuyo nivel de pobreza está, digamos, en línea con los países más pobres del mundo. 20 a 30 mil millones de dólares es una cifra significativa. De hecho, uno de los historiadores que consulté o la obra revisé señala que en 1880 el Banco de Crédito Industrial y Comercial, banco francés, estableció el Banco Nacional de Haití y este control del tesoro haitiano tenía como propósito garantizar los pagos por las reparaciones producto de la independencia. Eh, Se sabe en retrospectiva que el banco en cuestión utilizó parte de las utilidades de sus operaciones en Haití para contribuir a financiar la famosa Torre Eiffel. Y los actuales propietarios del banco, o por lo menos los accionistas mayoritarios, han iniciado, según un reporte de una serie de artículos que se publicaron en el New York Times, bajo el título The Ransom, o sea, digamos, la la compensación por la propiedad perdida. Eh, lo que dice este artículo, o esta serie de artículos, es que los actuales propietarios del Banco de Crédito Industrial y Comercial han iniciado una investigación sobre el papel que ese banco desempeñó en lo que denominan el ecosistema colonial en el antiguo Haití. No conozco si ya hay un informe sobre esa investigación. En cuanto al papel de Estados Unidos en Haití, además del bloqueo comercial inicial, ya en el siglo XX, tras el asesinato de un presidente haitiano, eh, los Marines estadounidenses ocuparon el país con el propósito de restaurar el orden
y permanecieron en Haití entre 1915 y 1934. Uno de los propósitos, además del propósito manifiesto de restaurar el orden, era impedir que potencias europeas, y en particular Alemania, intentaran volver a explotar los recursos naturales del país, o en todo caso recursos agrícolas, en aplicación de la doctrina Monroe, América para los americanos, es decir, el continente americano para los estadounidenses. Acá se jugaba deliberadamente, esto lo cité en un podcast hace ya tiempo, se jugaba deliberadamente con la doble acepción de la palabra América en los Estados Unidos. Se refiere a Estados Unidos de Norteamérica, pero también al continente. Y otro propósito de la presencia estadounidense en Haití fue el garantizar el pago de la deuda que Haití tenía con bancos estadounidenses. Según Robert Fatton, profesor de la Universidad de Virginia, las fuerzas de ocupación estadounidenses capturaron literalmente el Banco Central y enviaron las reservas del Banco Central haitiano a la sede de lo que hoy es el Citibank en Nueva York. Durante esta ocupación estadounidense se crean y entrenan las Fuerzas Armadas Nacionales que van a apoyar dictaduras como la de Papa Doc Duvalier, que llegó al gobierno en 1957 y que crea los grupos paramilitares conocidos como Tontón Macut, que van a seguir existiendo al día de hoy. Nunca fueron disueltos tras la caída de la dictadura, porque eran grupos paramilitares que seguían trabajando para el mejor postor. En ocasiones el mejor postor era el gobierno apoyado por Estados Unidos, pero cuando Haití, en esta última coyuntura, cae en la cefalía gubernamental y el caos, se empieza a hablar de ellos como pandillas, pretendiendo que siempre fueron grupos meramente delincuenciales, pero siguen siendo lo que siempre fueron, grupos vinculados al poder antes y después de la dictadura de los Duvalier, que estaban a disposición de actores políticos poderosos a cambio de recursos y que obviamente cuando perdieron al mecenas gubernamental tras el asesinato del expresidente Jovenel Moïse, empezaron a actuar de motu propio, recurriendo a los recursos a los que pudieran tener acceso por medios violentos. Tras la muerte de Papa Doc en 1971 asume su hijo Jean-Claude Duvalier, conocido como Baby Doc. La paradoja es que el gobierno de Richard Nixon, que en 1971 recibe con beneplácito la dictadura, digamos, hereditaria en Haití, simultáneamente estaba planificando lo que terminaría siendo el golpe de Estado contra un gobierno democráticamente elegido en el Chile de Salvador Allende. Vamos a ver, dicho sea de paso, en podcasts sucesivos, que la izquierda también tiene parte de culpa, básicamente la dictadura venezolana, pero también algunas ONGs de lo que ocurre en Haití. No pretendo con lo que acabo de decir echarle toda la culpa a las potencias occidentales, pero sí son las principales responsables. Bueno, eso sería todo por hoy. Continuaré con este tema en el siguiente y probablemente el subsiguiente podcast.